Hola amigos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Xavier Bermúdez. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017. Tenemos hoy por Skype a don Roberto Centeno. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y en el estudio Somos Aguas, hoy nos acompañan Luis Enriesta. Buenos días, Luis. Buenos días. Y hoy nos dirige el programa Daniel Sancho. Buenos días, Daniel. Pues muy buenos días a todos. Gracias por esta presentación. Una vez más, don Antonio ha tenido un compromiso adquirido por él. Me parece que da una conferencia en Córdoba y me ha pedido que dirija o conduzca yo de alguna forma este programa de hoy. Como en otras ocasiones anteriores, he tenido el gusto de presentar al catedrático don Roberto Centeno y en esta ocasión, en el día de hoy, nos acompaña también Luis, que es colega de Roberto, puesto que también es economista. No cabe la menor duda que el programa de hoy tiene que ir en esta línea de análisis económico que por lo menos un día a la semana así se viene haciendo. Lógicamente no voy a presentar a don Roberto, puesto que los que siguen el programa saben y conocen que está hasta cierto punto obsesionado con denunciar la falsedad en las cuentas del Estado, en los presupuestos generales del Estado. Antes de darte la palabra, Roberto, tengo un amigo que te sigue con bastante asiduidad y, bueno, pues no sé si en términos catastrofistas dice que lo que vienes denunciando desde hace ya meses, años, es un auténtico bombazo. A este amigo le digo yo, bueno, pero en realidad esto de falsificar las cuentas del Estado no es único de España. Yo creo que Grecia o Italia también lo hacen, incluso no se puede decir que sea una novedad. Si analizamos, las cuentas del Estado se han falsificado no ahora, sino siempre. Roberto, tienes la palabra para contestarme y para analizar esta primera cuestión. Bien, vamos a ver. Primero, las cuentas del Estado no se han falsificado siempre. Se empiezan a falsificar en febrero del año 2008, en el que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, falsifica las cuentas del último trimestre del año 2007, que se publican en febrero de 2008, 2 semanas antes de las elecciones, para demostrar que España, al contrario que el resto del mundo, cuyas economías estaban cayendo como consecuencia de la crisis, España seguía creciendo. Y por lo tanto, prácticamente José Luis Rodríguez Zapatero, el indigente mental Rodríguez Zapatero, era casi un premio Nobel de Economía y que, por lo tanto, España estaba segura en sus manos y no íbamos a tener ningún tipo de crisis. Empiezan a falsificarse ahí. Después, gana las elecciones, naturalmente, el señor Zapatero, porque tiene un debate desastroso con Pizarro, el ministro de Hacienda, que habiendo podido destrozarle Pizarro, porque todo lo que soltó el ministro de Hacienda fueron mentiras, Pizarro no fue capaz de desmontarlo, cosa que a mí me dejó absolutamente estupefacto. Bien, inmediatamente después, la idea que tenían el gobierno y también los bancos y las grandes empresas era que el proceso de hundimiento de la economía iba a durar solamente 2 años y, por lo tanto, y de nuevo iba a empezar a crecer otra vez los precios de los pisos, el tema inmobiliario se iba a arreglar y el tema financiero también, etcétera, y que, por lo tanto, no pasaba nada por mentir durante 2 años, porque después las cosas iban a ir tan bien que el crecimiento que iba a producirse acabaría borrando todos nuestros pecados. Por lo tanto, digo, esto fue exclusivo de España. Dices, bueno, es que todos mienten. Yo no sé si mienten o no mienten, porque no he estudiado la economía griega con detalle. Lo que sí sé es que la economía griega estuvo siendo manipulada, las cifras de la economía griega, entre 1999 y 2004, precisamente además por
Mario Draghi, que entonces era el jefe de Goldman Sachs en Londres, y fue Mario Draghi al que contrataron un contrato de 600 millones de euros que les hizo el gobierno griego para que falsificaran las cuentas y se las tragara la Comisión Europea. Bien, después ya no pudieron seguirlo falsificando, las falsificaron durante bastantes años, porque durante 5 años, pero luego al final ya no pudieron seguir falsificándolas y pasó lo que pasó. Bien, ¿qué es lo que yo afirmo que va a ocurrir en España? Pero bien, con independencia de que ahora sigan o no sigan, que yo lo dudo, porque claro, España tiene una situación muy, muy particular, que son las comunidades autónomas, que son responsables de los 2/3 del gasto, y esto no existe en ningún otro país del mundo, porque los países que tienen una estructura federal, solamente 1/3 del gasto es descentralizado. En España los 2/3 del gasto son descentralizados. Por lo tanto, tenemos un modelo único en el mundo. Además, al contrario también que en un país de estructura federal, caso de Estados Unidos, caso de Alemania, los gastos no centralizados sí se controlan, mientras que en España los gastos descentralizados no se controlan en absoluto, porque luego hablaremos, si queréis, del tema de la corrupción. La corrupción viene precisamente porque el Estado de las autonomías no controla en absoluto los gastos. No hay, se destruyeron hacia inicio todos los elementos de control y todos los contrapesos, y por lo tanto se puede robar impunemente, como se está viendo perfectamente, lo estamos viendo perfectamente todos los días. Bien, entonces nuestro caso es muy único en relación a Italia y en relación a Grecia. Pero bien, a mí me da un poco lo mismo lo que opinen en Grecia o lo que opinen en otro lado. A mí me importa mi país. Entonces, lo que vimos, porque es una cosa muy obvia, desde el año 2008 estuvimos analizando las cuentas públicas, primero a través de correlaciones y luego ya directamente utilizando los datos oficiales para calcular el PIB. El PIB se puede calcular de 3 formas distintas. Una a través de la producción, otra a través del gasto y otra a través de las rentas recibidas. Bien, entonces en cada uno de estos 3 procedimientos nosotros lo que hicimos fue reconstruir el PIB desde el año 2008 al año 2015 a través, por ejemplo, en el caso del cálculo del PIB a través de las rentas, utilizamos las cifras de la agencia tributaria, que tiene datos de las rentas personales y de las rentas empresariales, etcétera, etcétera. Y lo mismo con los otros a través de encuestas del INE, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que el PIB es un 17,5% inferior, el PIB real, al 17,5% inferior al real. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias son devastadoras, porque significa que la deuda en relación al PIB en España no es del 100%, como nos dicen el gobierno falsamente, sino del 170%. Y eso significa que España, igual que la seguridad social, que el sistema de pensiones está quebrado. Y dependemos solo y exclusivamente del endeudamiento, de la deuda, de lo que nos quieran prestar el Banco Central Europeo, que es quien está manteniendo este tema. Y en el caso concreto de la presión fiscal, en vez de ser del 38%, como falsamente nos dicen, es del 47%, cosa que, por otro lado, cualquier persona puede verlo en su casa. Es decir, nos han subido los impuestos, sobre todo en la época de Rajoy, han subido 85, subido o inventado 85 nuevas figuras tributarias. Tenemos la presión fiscal más alta de la historia de España y probablemente es la segunda o la tercera sobre las familias y el trabajo de toda la OCDE. Bien. Ahora tenemos encima de la mesa los presupuestos. Bien, los presupuestos desde el año 2008 no se han cumplido nunca, han sido un camelo total y absoluto. Fíjense, les doy las siguientes cifras para que lo vean. Desde el año 2008 al año 2015, las previsiones de ingresos de los presupuestos han sido 100.000 millones menos de lo presupuestado. Se ha ingresado 100.000 millones menos de lo presupuestado y se ha gastado como 250, 260.000 millones más de lo presupuestado. Ni un solo año se han cumplido las previsiones de déficit. Por lo tanto, y esto es algo que sabe muy bien Montoro, que a pesar de todo
es el más listo de todos los ministros, y como le da igual Juana que su hermana, a él lo único que le importa de los presupuestos es que se aprueben. Las cifras que vayan dentro le traen completamente sin cuidado, porque da igual. Es decir, durante 8 o 9 años las han incumplido y no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, problema que tiene Montoro ahora mismo, conseguir aprobar los presupuestos y conseguir los votos del PNV y no sé si de Coalición Canaria, los 6 votos que le faltan para que se aprueben. Porque los mindundis de Ciudadanos ni siquiera han analizado las cifras de verdad. Porque si las hubieran analizado, pensarían otra cosa, como piensa precisamente la persona de Ciudadanos que se opuso, que intentó disputarle la presidencia a Albert Rivera, que fue Juan Carlos Bermejos, que uno de los autores de este estudio, y que él se ha hartado de decir que las cifras son falsas. Pero eso a Albert Rivera le trae absolutamente al pairo y ellos las van a aprobar. Lo cual estos niñatos que gritan hablando de la corrupción y contra la corrupción, más corrupción y más fraude que supone el aprobar unas cifras falsas, no hace tanto daño a España como que el señor Ignacio González se haya llevado 100 o 200 millones de euros. Lo que hace daño a España, de verdad, es que Ciudadanos apoye unos presupuestos que saben que son falsos, y eso en cualquier país civilizado es un fraude y un comportamiento abiertamente criminal. Bien. Una pregunta, Roberto. Este tema vosotros lo presentasteis, habéis estado intentando a través de Bruselas que se aclare, pero esta semana ha aparecido en prensa en un periódico británico. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, vamos a ver. Nosotros lo que hicimos fue, precisamente fuimos con don Antonio a Bruselas, dimos allí una conferencia, explicamos la situación. Don Antonio la parte política, yo la parte económica. Y luego después hemos mandado esto a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Eurogrupo. Bien. A nosotros nos contestaron todos, pero básicamente la Comisión, concretamente Dombrovskis, que es el vicepresidente, y Moscovici, que es el responsable económico, nos agradecieron el estudio, pero nos dijeron, increíblemente, que bueno, que la Comisión tenía relaciones continuas con el Banco de España y con el INE y que por lo tanto estaban suficientemente satisfechos, lo cual manda narices porque son los tíos que han falsificado las cifras. Bien. Nos contestó también Schulz, como presidente del Parlamento Europeo. Martin Schulz, presidente en ese momento del Parlamento Europeo, le pareció el tema lo suficientemente grave para decirnos que iba a crear una comisión dentro del Parlamento Europeo, una comisión de Economía y Finanzas, para que estudiara el tema. Porque lo cierto y verdad es que la Comisión Europea dijo que ellos se daban por satisfechos con las explicaciones que le daba el Banco de España y el INE, pero en ningún momento dijeron que estuviéramos nosotros equivocados. Eso no lo ha dicho nadie todavía. Bueno, porque no lo estamos, dicho sea entre paréntesis. Entre otras razones, porque lo ha comprobado el Instituto de la Economía Mundial de Kiel, que es el instituto de análisis económico más prestigioso de Alemania, y ya ha dicho claramente que las cifras son válidas. Como de nuevo el tema es tan grave, el Instituto de Kiel ha requerido al INE hace 5 semanas para que le diga qué pasa y que explique si estamos equivocados y dónde. Bueno, el INE, a pesar de que está obligado a ello, ha dado la callada por respuesta. Cosa que, por otro lado, no deja de asombrarme, porque yo, si hubiera sido el INE, les hubiera inundado de papeles para volverlos locos, y decir que nosotros estábamos equivocados, pero que miren ustedes los papeles que tenemos, para que se tiren un año buscando los papeles, pero no lo han hecho siquiera. Bien. Yo creo que están haciendo lo mismo que los políticos de Bruselas, es intentar que se diluya el tema y que la gente se olvide y a la prensa no le haga caso, pero creo que el tema, la prensa británica está detrás de ello. Más. Y entonces es lo que decía antes, es que también probablemente el Der Spiegel en mayo va a publicar el tema, y esto ya no lo paran. Y por otro lado, las acusaciones... vuelvo para la otra persona que nos contestó el 24 de marzo fue Dijsselbloem,
que es ministro de Finanzas de Holanda y el presidente del Eurogrupo. Nos dijo que no era competencia, que el tema no es competencia del Eurogrupo, lo que es verdad, pero que era tan grave que se lo hacía llegar a las autoridades españolas y a las autoridades comunitarias. Luego nos contaba lo mismo que contaba la Comisión, es decir, hombre, pero la Comisión dice que Eurostat comprueba las cifras y además la Comisión mantiene un sistema de vigilancia intensiva de la economía y la hacienda española como corresponde a una situación de déficit excesivo. Bien, contestamos a Dijsselbloem diciéndole que Eurostat no comprueba absolutamente nada y demostrándolo. El lunes pasado en el Confidencial publicábamos los detalles y en Voz Populi, y que la Comisión no comprueba absolutamente nada. La prueba es que llevamos 9 años incumpliendo el déficit, y no el déficit de los presupuestos, que ese por supuesto, sino el déficit muy ampliado, porque luego siempre en verano el déficit nos lo amplían cuando vemos que no podemos cumplir. Por ejemplo, el año pasado el déficit de los presupuestos 2016 era del 2,8%. Cuando llegado casi el verano se vio que no se podía, nos lo subieron nada más y nada menos que al 4,6%, cosa que falsamente Montoro ha dicho que hemos cumplido, y no hemos cumplido, cosa porque lo demostramos con cifras y se lo demostramos a Dijsselbloem. Bien, entonces la periodista inglesa Siobhan McFarlane es una chica muy competente y muy agresiva y claro, el título con el que publicó esto anteayer en el Daily Express era un título terrible, un título auténticamente terrible, porque en primera plana y con unas letras muy gordas decía mentiras gigantescas y acusaba a la Comisión y al Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Entonces la ha llamado el número 2 ¿cómo se llama?, de Dijsselbloem, y le ha dicho, hombre, vamos a ver, señorita Siobhan, que es que mi jefe, el ministro, no tiene responsabilidad en esto. Y entonces ella le ha contestado muy agresivamente diciéndole, bueno, no tiene responsabilidad en eso hasta cierto punto, porque si la Comisión y las instituciones están ignorando unas cifras, que están falsificando cifras esenciales que afectan a un país esencial y que afectan a la propia eurozona, están cometiendo un fraude y además son partícipes de una conspiración criminal. Tal cual, lo estoy diciendo. Bueno, como la Unión Europea no están acostumbrados jamás de los jamases a que les hablen en este tono, comprenderéis que la situación se ha puesto total y absolutamente explosiva. No van a poder controlar los daños y lo que tendrían que hacer es porque por otro lado, además es bien sencillo, nosotros lo único que hemos pedido es que se auditen las cuentas nacionales. Es decir, nosotros tenemos unas cifras que no coinciden y hay que auditar las cifras nacionales. Bien, y esta es un poco la situación. Entonces, en cuanto a los presupuestos, todos los presupuestos, ya os he dicho, son puramente ciencia ficción. Desde el año jamás han coincidido las cifras, es que es de absoluta vergüenza. Los ingresos previstos han sido 100.000 millones menos, desde el año 2008 a 2015, 100.000 millones menos de los que habían presupuestado. Los gastos, 250.000 millones más. Y no se ha cumplido ni un solo año los objetivos de déficit, lo cual nos ha llevado a un endeudamiento de 1,54 billones de euros, que es la ruina de las generaciones futuras de españoles. Sí. ¿Quieres añadir algo? No. ¿O vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con una segunda noticia de interés? Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Bien, pues estamos de nuevo aquí con don Roberto Centeno y con Luis Riestra para analizar un segundo bloque, una segunda noticia que tiene que ver un poco con la actualidad que los periódicos día a día nos inunda, que es el tema de la corrupción. Antes de darle la palabra a Luis, Roberto, ¿quieres comentarnos algo de todo esto que se está viendo? Sí, vamos a ver. Lo que se está viendo, digamos que no es más que han descubierto o a los más tontos, o a los que pensaban que estaban por encima de la ley, lo cual significa también que son medio bobos. Pero vamos, teniendo en cuenta que muchos de ellos les han pillado en conversaciones telefónicas, es que eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Porque si un político a estas alturas de la película no sabe que todos los teléfonos móviles, no solo en España, sino en cualquier otro país, están controlados por una serie de sistemas informáticos, y que los teléfonos fijos están pinchados también casi todos, es que verdaderamente no merecen estar donde están. Pero bien, a lo que voy. Sin embargo, el tema, lo que estamos viendo, no es más que la punta del iceberg, porque comentábamos antes a micrófono fuera de pantalla, fuera de micrófono, comentábamos que la corrupción personal es la menos importante, porque fíjense que si sumamos el dinero que sabemos hasta ahora que se han llevado los principales corruptos del país, empezando por el capo di tutti capi, que es Jordi Pujol y familia, que se han llevado 3.000 millones de euros, el otro Granados, que se ha llevado 200 millones, lo que se haya llevado Ignacio González, que no sé si son 100, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumamos todo eso, al final del día, ¿qué tenemos? Pues que entre todos han robado, entre estos y los que han robado y son más listos y no los han pillado, ni les pillarán, pues ¿qué estamos hablando? 10, 12.000 millones de euros. Claro, esa es una cifra que es vergonzosa y estos tíos tienen que ir a la cárcel y tienen que ser juzgados y condenados con arreglo a lo que han hecho, pero esto no afectaría a la marcha y a la ruina del país como nos han llevado. El problema está no tanto en la corrupción personal, que también, sino en la corrupción institucional y en la corrupción de Estado. Y aquí Antonio y yo vamos a escribir un artículo en donde expliquemos con pelos y señales cómo el régimen del 78, que es el culpable de todo ello, porque estos, queridos amigos, no puede, es decir, no salen de la luna, eran la oposición al franquismo y los propios franquistas, pero que en vida de Franco, ni los unos ni los otros, unos porque no estaban en España o no estaban en la oposición, y otros porque estando no podían hacer nada, no pueden acusar de que esto lo aprendieron del régimen de Franco, porque esto no pasaba entonces, porque al tío que lo pillaban lo partían por el eje. Pero sobre todo existían toda una serie de controles en el Estado y en los ayuntamientos, que fue lo primero que estos eliminaron. En el año 78 he contado una historia que ayer publicaba un amigo mío en Vox Populi, de cómo el rey se empezó a lucrar en el año 79 y siguientes, con la crisis de los ayatolas, con las compras de petróleo en Oriente Medio. Y cómo él se autoproclamó la única persona que podía negociar con Arabia Saudí y los Emiratos, que eran básicamente los que podían suministrar el 90% de nuestro petróleo. Bien, entonces, a partir de ahí, el rey Juan Carlos, que no puede decir que esto se lo enseñó Franco, porque esto viene de origen, esto viene de origen de familia, empezó a robar. Y a partir de ahí para abajo empezaron a robar todo. Crean para ello, dividen el país en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica del país, y se reparten y utilizan esos 17 trozos para saquear España. Una parte a nivel personal, y para ello lo que hacen es eliminar
todo tipo de controles en el sistema autonómico, todo tipo de controles y todo tipo de contrapesos que les impida robar. Pero, como he dicho antes, el robo personal es la parte menos importante del asunto, porque lo más importante está en que estos señores empiezan a colocar a legiones, verdaderas legiones, de parientes, amigos y correligionarios en las distintas administraciones que van montando. Hasta el punto que, para que tengan ustedes las ideas claras, fíjense, si todos estos golfos y miserables que están siendo juzgados y algunos en la cárcel ya de una manera bastante definitiva y otros acabarán yendo, etcétera, nos han robado 10 o 12 mil millones, 12 de una sola vez, Imaginen ustedes ahora mismo las duplicidades entre administraciones públicas. Eso nos cuesta al año 36.000 millones de euros. Cada año, cada año nos roban 36.000 millones de euros. La sanidad pública, que siempre a los políticos se les llena la boca de hablar de no, es que lo vamos a gastar en sanidad. Oiga usted, la sanidad en este momento cuesta 30.000 millones en euros del año 2015, 30.000 millones más, el doble de lo que costaba cuando fue transferida a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando fue transferida a las comunidades autónomas entraron legiones y legiones de enchufados en la sanidad. Se perdieron las economías de escala. Cada mindundi en su sitio robaba lo que le daba la gana. Los sistemas informáticos son todos diferentes. Las negociaciones las hacen todas en forma diferente. Estos no hay ninguno que haya ido a la cárcel, pero deberían haber ido. Pero es que ahora, fíjense ustedes, que el señor Rajoy ha dicho que hay 250.000 eventuales, la mayor parte en la sanidad y la educación, que los va a hacer. Bien, esto va a costar 11.000 millones de euros al año, 11.000 millones de euros al año, porque los sueldos, y esto se lo tengo que decir, los sueldos medios de los empleados públicos en España son los segundos más altos del mundo desarrollado después de Luxemburgo. Es decir, ganan aproximadamente unos 38-40.000 euros, la media, lo digo porque aquellos funcionarios, sobre todo los honrados y los que han sacado los, por supuesto, por oposiciones, dirán, oye, si yo no gano eso, yo gano la mitad de eso. Sí, pero los que han entrado a dedo ganan eso y más que eso. Los choferes del Ayuntamiento de Madrid, de los concejales, que es una vergüenza porque en ningún país del mundo los concejales tienen coche con chofer, ganan 40.000 euros. 40.000 euros ganan. Aparte del chofer, que esto es lo que nos cuesta, y los primeros en pedir los coches oficiales fueron los de Ciudadanos, que ahora defienden su honradez y la limpieza y luchan contra la corrupción. Bien. Don Roberto, perdone que le interrumpa. Antes de darle la palabra a Luis sobre este segundo bloque, sobre este tema, a mí sí me gustaría hacer un apunte conceptual, porque mi campo no es la economía, es el mundo del derecho administrativo, para que la gente tenga otro elemento más de análisis. Esto que usted está denunciando obedece a un concepto que en derecho administrativo se llama autonomía. La Constitución del 78, eso que ha recogido usted como el régimen del 78, contempla que los municipios, las provincias y las comunidades autónomas gozan de autonomía. Este concepto de autonomía en España se ha plasmado, lo ha, digamos, dibujado, construido, desarrollado el Tribunal Constitucional un poco sobre la marcha. Y es importante que la gente sepa que nuestra idea de autonomía, la idea española de autonomía, es diferente a la que, por ejemplo, se plasma en Italia. Hay un libro de un famoso catedrático de Derecho Administrativo, que es Ramón Parada Vázquez, que dice que, así como en Italia la autonomía es compatible con mecanismos de control o tutela de unas administraciones por otras, en España nuestro Tribunal Constitucional ya desde el primer momento dedujo que la idea de autonomía era incompatible con mecanismos de control y tutela. Un poco en la línea de lo que don Roberto ha denunciado en este día de hoy y en días anteriores, es que nuestra concepción de autonomía hace imposible que la administración central
tutele o controle las administraciones autonómicas y también las autonómicas controlen o tutelen las administraciones locales. Ahí viene un poco la génesis, el origen de los males que anidan, que conocemos como corrupción. Yo no sé si, Luis, tú quieres hacer algún apunte sobre este segundo bloque. Sí, no, yo quiero recordar ahora lo que dice don Antonio, de que la corrupción es sistémica y sistemática. Y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Yo, en el tema de la sanidad, recuerdo el caso cuando Feijóo quiso introducir genéricos y desde el gobierno de Zapatero me empezaron a ponerle toda una serie de trabas porque no les gustaban los acuerdos que iba a hacer, ¿no? Y realmente nunca pudimos enterarnos de dónde y cuál era el interés económico que había por un lado y por otro de por qué se quería hacer el cambio. Y luego la gente cree que eligiendo un partido nuevo va a reducir, es hacer el tonto. Hemos visto el nepotismo en la gente de Podemos y de Izquierda Unida, es clarísimo, ¿no? Colocar novios, novias o planes de urbanismo que ya estaban hechos que los echan atrás y cosas de ese, que normalmente eso es sospechosísimo. ¿Y por qué? Porque ahí están dispuestos a hacer lo que sea por entrar en el gobierno, porque es que las posibilidades de enriquecerse son altísimas, ¿no? Entonces, bueno, es esto, es sistémico y sistemático. En cuanto al tema que a mí me ha parecido más interesante de todo este segundo bloque que ha desarrollado Roberto, realmente las comunidades autónomas son un nido de corrupción mayor que el Estado, pero esto también puede ser debido, y es un interrogante que hago, a que las grandes competencias de gestión han sido transferidas a las comunidades autónomas. Es decir, el urbanismo ahora plenamente es autonómico. Los grandes servicios públicos, como la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, han sido transferidas a las comunidades autónomas. El único reducto que le puede quedar al Estado donde anida la corrupción son obras públicas, y solo en parte, porque una parte muy golosa, muy interesante, ha sido transferida a las comunidades autónomas. Es decir, yo no sé hasta qué punto la teoría de Roberto de que la corrupción es mayor en las comunidades autónomas porque ahí no hay control, es así, o es porque realmente la gestión pública ahora está concentrada en el ámbito autonómico, no estatal. ¿No, Roberto? No, bueno, vamos a ver, tú lo has dicho y lo has expresado muy bien. Mejor no se puede decir. Se han transferido, es decir, tienen posibilidad de corromperse, pero es que además, como tú muy bien has señalado, el Tribunal Supremo dice que es incompatible cualquier grado de control que se haga con eso, cosa que yo no sabía. Claro, la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo en la corrupción es total y absoluta. Miren ustedes, las comunidades autónomas, el Estado español tiene menos control sobre la gestión de las comunidades autónomas que la Unión Europea sobre los estados, distintos gobiernos europeos. Es decir, es una situación absolutamente de locos. Pero déjame que termine el ejemplo para que vean ustedes la barbarie que supone lo que acaba de decir el señor Rajoy y que pretende meter en estos presupuestos, que espero que no salgan, que no se aprueben, por el bien de todos, de hacer fijos a 250.000 enchufados. Verán, de estos 250.000 se llenan el pecho diciendo, hombre, lo van a ser casi todos en la sanidad y en la educación, como si eso les perdonara todos sus pecados. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La sanidad y la educación en España tienen un índice de asentismo del orden del 8 al 9%, que es como 4 veces más que el asentismo que tienen en cualquier otro lugar del mundo, o en la sanidad privada. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la sanidad, bueno, y en el caso de la educación lo mismo, los sindicatos son los que deciden qué personas sustituyen los eventuales, son quienes eligen a los eventuales que cubren esos puestos que por asentismo no se están cubriendo en un momento determinado. Entonces resulta que hay decenas de miles de parientes, amigos y correligionarios, porque claro, ¿qué han hecho los sindicatos históricamente? Para esos puestos, para cubrir las ausencias, los han repartido entre sus familiares, amigos y correligionarios, fundamentalmente familiares y amigos. Y esa gente
son eventuales, porque han estado trabajando pues, durante un mes, durante 2 meses, luego los quitan y tal y cual, cuando vuelven las personas que estaban al cargo. Bien, y ahora resulta que el señor Rajoy va y dice que los va a hacer fijos. A esta panda de golfos que han estado metiendo los sindicatos, que no saben hacer una O con un canuto, los van a hacer fijos a todos. Y esto nos va a costar 11.000 millones de euros anuales. Eso es la corrupción que está destruyendo España de verdad. Esa es la que está destruyendo España de verdad. Y a esto es a lo que me refería. Y esto es lo que vamos a tratar de poner negro sobre blanco, y vamos a tener que hablar contigo como experto en derecho administrativo para que nos expliques muy despacito esto del concepto de las autonomías, porque eso clarifica terroríficamente el tema. Pues claro, si lo que me estás diciendo es que el Tribunal Supremo, lo que ha dicho... Sí. Perdón, el Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que no se pueden poner controles a la autonomía. Esto significa, en Román Paladino, primero, que los que han dicho eso son una panda de golfos y unos insensatos. En el peor de los casos, unos golfos, y en el mejor, unos insensatos absolutos. Porque eso es destruir un país. Eso no es construir un país, eso es destruir un país. Y entonces eso hay que decirlo con toda claridad, porque entonces... al final del día, si esto es así como tú estás diciendo, es que es el Tribunal Constitucional el responsable, después del rey, de toda esta oleada de corrupción que tenemos encima. Subrayo y reitero que, a diferencia de lo que, por ejemplo, se ha entendido por la doctrina italiana del concepto de autonomía, allí, en Italia, sí es posible mecanismos de tutela o control compatibles con la idea de autonomía. Pero, en fin, de soslayo ha tocado don Roberto otro tema que solo mencionarlo me pone la piel de gallina. Es el tema de la presencia de los sindicatos en los tribunales de oposiciones, en las comisiones de organización, de dirección, etcétera, etcétera. Es un tema que se deberá abordar, porque realmente esto sí que constituye la reforma de la administración pública. Pero, don Roberto, le voy a dar solo un apunte. ¿Le parece normal a usted que en las mesas de negociación los sindicatos intervengan para decidir qué profesionales de la sanidad cualificados jubilamos anticipadamente o no jubilamos, a quién prorrogamos en edad de jubilación o no, formar parte de los tribunales de oposiciones, de cuerpos cualificados, etcétera, etcétera? ¿Le parece que son elementos significativos para tomar ese tipo de decisiones? Eso es la perversión total del sistema. La perversión total del sistema. Y eso es lo que está llevando a España al desastre más absoluto. Bueno, me indica Luis, con muy buen criterio, que tenemos que hacer una segunda pausa musical e inmediatamente volvemos con el tercer bloque. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva, y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Pues bien, seguimos con ustedes en este tercer bloque y último. Y en el caso de don Roberto, pues siempre que uno tiene, en mi caso la primera vez, pero tiene la posibilidad de hablar con él, la pregunta obligada es sobre la acción esta de las mentiras en las estadísticas españolas. Pero la segunda es por su relación con el entorno de Donald Trump. Yo creo que pedirle que nos dé su visión sobre temas que pasan en Estados Unidos, yo los agruparía en dos bloques, digamos. Por un lado, hasta ahora el gobierno va a cumplir 100 días y todavía no está formado del todo. De hecho, el secretario de Agricultura se lo ha aprobado el Senado esta semana. Bueno, todos saben que los medios de comunicación,
los grandes medios de comunicación no le han dado esa tregua que normalmente se da de 100 días a los políticos, porque los grandes medios de comunicación forman parte del establishment norteamericano que tantos conflictos tiene con Trump, ¿no? Y hay dos temas importantes que tienen que ver con la economía. Una es la rebaja fiscal, y además le va a coincidir porque ellos tienen un sistema que lo llaman secuestro presupuestario, que es que los representantes le aprueban un presupuesto al gobierno y si el gobierno se pasa, pues no le dan dinero. Tiene que cerrar departamentos, ¿no? Y eso está próximo a cumplirse. Y por otro lado, hay una importante rebajas fiscales que él tenía prometidos en la campaña, tanto a corporaciones como particulares. Yo quería conocer la opinión de don Roberto. Y luego hay un tema de política internacional que a mí me parece muy grave, que no se le está prestando la atención debida, que es el conflicto en Corea del Norte. A mí, bueno, yo tengo la impresión de que cuando estuvo el presidente de China reunido con Trump, probablemente no tenemos información de eso, pero me da la impresión de que le dijeron, ¿no lo resolvéis vosotros o lo resolvemos nosotros? Es porque este tema de las armas nucleares, la gente cree que con los sistemas antimisiles se va a evitar que haya que si hay un ataque se pueda defender a Japón y a Corea de esto. Pero es que además tiene una derivada, que hay una conexión de transferencia tecnológica entre Corea del Norte e Irán, y Irán tampoco puede tener el armamento nuclear. Y la gente normalmente piensa que, bueno, que tendrán pocas armas y que si hay una guerra, pues si pasa un misil, pues a lo mejor cae en un sitio. Pero realmente lo grave del armamento nuclear y balístico es que la estrategia de estos países pequeños es generar lo que se conoce como un impulso electromagnético, que es que eso deja frito todos los sistemas eléctricos de un país. Y los militares saben que a los 45 días de ocurrir este evento, la mitad de la población afectada por esto muere. Ya sea por saqueos, porque no se puede llevar agua, ni electricidad, ni se pueden transportar alimentos, toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, evidentemente, Corea del Norte, sobre todo con el gobierno que tiene, no puede tener armamento nuclear. Entonces, yo quería preguntar esas dos cosas a don Roberto, a ver qué información nos puede decir que tenga él sobre el tema. El presupuestario. Empiezo por el tema más, bueno, yo diría más importante, que más importa a la gente, a unos y a otros, que es por la política fiscal de Trump. A mí, una de las cosas que me convencieron cuando me pidieron que colaborara con ellos en la captación del voto hispano fueron dos cosas. Una, el programa fiscal, o tres cosas: el programa fiscal, el programa de infraestructuras y su determinación de borrar al ISIS de la faz de la tierra, al Daesh. Lo que ha presentado ayer en un borrador todavía, porque faltan por clarificar muchas cosas, es realmente impresionante. Porque, fíjense ustedes, va a reducir el máximo impositivo sobre las personas físicas, va a ser del 33% frente a un 48% en España, que no es un 48%, porque a esto hay que sumarle, no nos olvidemos que aquí nos olvidamos, y los periodistas españoles se olvidan adrede, es que a esto hay que sumarle la cantidad que te roban, y nunca mejor dicho, que te roban por el impuesto del patrimonio. Porque esto del impuesto del patrimonio solamente en España tiene fines recaudatorios. Solamente existe en 3 países europeos, pero no con fines recaudatorios. Pues claro, te roban porque te están quitando dinero que ya ha pagado impuestos. Entonces, yo no sé a cuánto se puede ir, pero se puede ir en España fácilmente al 55%, sumando todo. Bien. Es decir, que es casi el doble de lo que pagamos, de lo que van a pagar en Estados Unidos. Quiero decir que en Estados Unidos no es que lo bajen del 48 al 33, no. En este momento debe estar en el 39, es decir, que lo baja 6 puntos, pero lo baja una barbaridad.
Primero, fíjense ustedes, señoras y señores, que les están diciendo todos los días lo malo y lo terrible que es el señor Trump, y les va a bajar los impuestos al 33%. ¿Qué me dirían ustedes si a ustedes les bajaran los impuestos al 33% y proporcionalmente a los que pagan menos? Primera cuestión. Segunda cuestión, a las empresas se lo va a bajar del 30% al 15%. Aquí las empresas españolas saldrían perdiendo, porque las empresas del IBEX no pagan ni el 3% a través de toda una serie de trampas que el gobierno les consiente. Por lo tanto, aquí, de una manera legal, los Estados Unidos los va a hacer que sus empresas paguen el 15%. En España, las pequeñas empresas pagan el 25% o el 30%, y las grandes empresas del IBEX pagan el 3%, que es una auténtica vergüenza. Bien, y luego hay esto ya lo ha dejado clarificado ayer el presidente Trump, y hay una tercera cosa que la ha dejado en el aire. Hay empresas norteamericanas que tienen auténticos ríos de dinero fuera de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Apple, me estoy refiriendo a Amazon, me estoy refiriendo a Google, me estoy refiriendo a las grandes tecnológicas norteamericanas, a Oracle, etc. Tienen grandes ríos de dinero y los tienen fuera. Entonces, Trump quiere que ese dinero vuelva a los Estados Unidos. Y para ello les va a ofrecer una tributación muy favorable para que lo hagan. Sin embargo, no ha dicho cuál. Y eso en Wall Street pues les ha preocupado un poco porque dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que van a hacer. Eso, por un lado. Esto es absolutamente esencial. Tengo que decir que me ha decepcionado profundamente lo que hizo el señor Trump con su ataque con misiles de crucero a una base siria, sin tener la certeza de que el gas que acabó estallando en un ataque que partió de esta base en una zona de terrorismo, fuera un gas que lo utilizó el ejército sirio, o por el contrario, como dice Bashar al-Assad y como dice Putin, ese gas era un gas que tenían almacenado los terroristas y que estalló como consecuencia de un ataque convencional. Bueno, yo creo que ahí el señor Trump se equivocó terriblemente, y la prueba de ello es que, bueno, uno de los hechos por los que yo estaba entusiasmado con él era porque va a acabar con el Daesh, con los terroristas. Y la verdad es que no está haciendo, lleva ya 100 días, y así como en el tema de impuestos y probablemente con el tema de las infraestructuras va a ir adelante, en el tema de la lucha antiterrorista no está haciendo nada que sepamos, nada que sepamos. No digo que no lo esté haciendo, porque sé que hay fuerzas especiales en Irak que están combatiendo, fuerzas terrestres, que están combatiendo en tierra, debe haber 2.000 o 3.000 hombres y unidades de artillería, pero no les luce el pelo en absoluto, no les luce el pelo en absoluto. Lo están haciendo mucho mejor los mercenarios de Blackwater en Yemen, defendiendo a los saudíes, porque los saudíes tienen un ejército de la señorita Pepis con un armamento muy moderno, pero que no les saben utilizar. Y los rebeldes yemeníes, con la ayuda de los iraníes, que les han dado sobre todo misiles anticarro con los que destruyen los carros de combate de los saudíes y las unidades blindadas que los saudíes no saben manejar, y que ahora se los están entregando a los mercenarios de Blackwater para que por lo menos no se los destruyan, que estos sí lo saben manejar. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Lo cierto y verdad es que de momento la bolsa norteamericana, desde que fue elegido presidente, no desde que tomó la presidencia, sino desde el 8 de noviembre, ha pegado un subidón absolutamente impresionante. Los bancos, por ejemplo, han llegado a subir un 50%, y toda otra serie de empresas han subido una salvajada, y ahora hay un gran optimismo con todos estos temas. Bien, y dicho esto, hablas del tema de Corea.
Bueno, yo creo que Trump ha fallado estrepitosamente en el tema de la relación con Rusia por este ataque, que no sé las razones que tuvo para hacerlo, pero me parece que fue absolutamente impremeditado y nada estudiado, cosa bastante típica en los norteamericanos, en la historia de los norteamericanos. Y ahora el otro tema es el tema de Corea. El tema de Corea es un tema muy grave. Yo, sin embargo, hay una cosa que me llena de asombro. Vamos a ver, si yo fuera coreano del sur y viviera en Seúl, que está a 56 kilómetros de la frontera, yo me habría marchado. Es decir, no entiendo por qué la mitad de la población de Seúl no ha abandonado Seúl ante la situación en la que nos encontramos. No entiendo por qué la población de Tokio o de otras grandes ciudades japonesas no se ha evacuado al campo. Porque, claro, decíais antes, hay sistemas antimisiles. El sistema de antimisiles de Raytheon es realmente muy bueno y intercepta misiles con toda facilidad. Los israelitas, que sí lo saben manejar, interceptan misiles de la Franja de Gaza sin mayores problemas. Los interceptan, yo diría que el 99%. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Seúl, al estar a 56 kilómetros de la frontera, está perfectamente al alcance de la artillería. Y una cosa es derribar un misil y otra muy distinta, que es imposible, es derribar un obús que se ha disparado desde un cañón a 60 kilómetros de distancia. Las cabezas de esos obuses disparados por artillería pueden llevar gases y pueden llevar incluso una pequeña bomba nuclear, porque estos tíos de Corea del Norte están tan locos que son capaces de cualquier cosa. Entonces, no entiendo, yo tengo que decir que no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué no hay una situación de terror o de preocupación gravísima en Corea del Sur? ¿Por qué no hay una situación de preocupación gravísima en Japón? Pues parece que no la hay. La gente sigue haciendo business as usual, y bueno, y ahí están, que si sí, que si no, que te doy, que no te doy. Parece que Estados Unidos está haciendo bastante caso a China. China le ha pedido que tenga cuidado y control. China lo que se ha hecho, decías antes, no sé si fuera de micrófono o delante de micrófono, ya no lo recuerdo, que no sabías qué era lo que habían hablado el presidente chino con Trump, pero una de las cosas sí ha hablado, ha suspendido los vuelos que existían, que conectaban Beijing con Pyongyang. Es decir, han aislado los chinos. En ese sentido, supongo que están también tomando otra serie de medidas para impedir que esta gente se financie, etcétera, etcétera. Y no lo sé, quiero decir, efectivamente, ahí hay un peligro tremendo, porque, vamos a ver, un ataque convencional contra Corea del Norte no va a ninguna parte. Tienen un ejército que muy, muy preparado, que además están aterrados, porque ahí los queman vivos o los cortan en trocitos a la primera de cambio, y tienen un ejército muy, muy disciplinado. Y tienen, digamos, subterráneos suficientes para un ataque como misiles de crucero, como el de Irak, como el de Siria, es que no conduciría absolutamente a nada. Y no lo sé, yo por un lado tiendo a la tranquilidad, porque los coreanos del sur parece que están muy tranquilos y deberán saber mejor que nosotros qué narices está pasando, o los japoneses están muy tranquilos y deberán saber lo que está pasando, y por otro lado, potencialmente hablando, se puede liar la mundial. Y no sabría decirte más al respecto. Sí, bueno, a mí Estados Unidos ha puesto unos sistemas de defensa antimisiles en Corea del Sur, pero Pekín se ha quejado porque dice que eso les afecta a ellos y han respondido con unas maniobras militares. Entonces, realmente no es un tema muy delicado. Yo sé que don Antonio tiene buenas conexiones en Corea del Norte con una persona que era hija de uno de los gobernantes de Guinea,
y le va a dedicar un tiempo a esto, pero es realmente temible. De hecho, esta semana se reunieron, todo el Senado norteamericano fue a la Casa Blanca donde les hacían una presentación sobre el problema de Corea. Y luego, los mismos que hacían la presentación con los senadores iban a ir a hacerlo con los representantes en el Congreso. Y yo me imagino que lo han separado porque los senadores tienen un rol especial en todo lo que es política internacional de Estados Unidos. Pero realmente, una de las cosas que llama la atención de Corea del Norte es que cuando le quitan las sanciones a Irán, el proceso de desarrollo de misiles y de armamento nuclear se acelera en Corea del Norte, ¿no? Y bueno, yo creo que eso lo tienen que parar de alguna forma, pero claro, la solución no tiene buena solución. La cosa es que sea mala o peor. Muy bien, pues don Roberto, ¿alguna otra cuestión? Pues nada, no ninguna otra. Tenemos que agradecerle especialmente la dedicación en el día de hoy, también a Luis, y espero que a los oyentes y ahora también a los televidentes le haya resultado de interés este programa. Sin otro particular, pues simplemente despedirnos y desearle a don Antonio que tenga éxito en su conferencia. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días.